¿Qué haces cuando la industria que te vio nacer se burla del proyecto en el que más creíste, justo antes de que se convierta en el éxito más grande de tu carrera? Muchas personas piensan que el rechazo es una señal para detenerse, que si los expertos, los críticos o la gente que sabe de la industria no te toma en serio, entonces probablemente tienen la razón. Pero hay historias que demuestran justo lo contrario. Historias donde el rechazo más doloroso termina siendo años después el capítulo que se cuenta con más orgullo. Hubo un momento en 2013 en que un grupo de expertos del cine mexicano vio una película recién terminada y decidió que no tenía la calidad suficiente para representar el país en los premios más importantes de la industria. Años después, esa misma persona subiría al escenario de los premios Oscar en Hollywood para recibir la estatuilla más importante del cine mundial. Hoy en Pausa en Te Cuento la verdadera historia de Eugenio Derbez. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez, al terminar este video, entiendas que a veces la industria se equivoca y que la única forma de comprobarlo es seguir creyendo en tu propio trabajo cuando nadie más lo hace. Eugenio González Derbez nació el 2 de septiembre de 1961 en la Ciudad de México. Su madre, Silvia Derbez, era una de las actrices más reconocidas de la época de oro del cine mexicano. Su padre, Eugenio González Salas, se dedicaba a la publicidad. Desde muy pequeño, la actuación no era un sueño lejano para él. Era su realidad cotidiana. Crecía viendo a su madre en la televisión, esperando el momento en que terminara de grabar, para llamarlo por teléfono y contarle lo que había visto de él en pantalla. A los 12 años, comenzó a trabajar como extra en telenovelas. Su padre no estaba del todo convencido de que ese camino fuera el correcto. Pero su madre, quien conocía la industria mejor que nadie, lo inscribió en clases de piano, acordeón, órgano, guitarra, batería, canto y ballet, sin pedirle jamás a ningún productor que le abriera una puerta. Si Eugenio quería un lugar en ese mundo, tendría que ganárselo con trabajo, no por su apellido. De niño, su rutina giraba en gran parte alrededor del trabajo de su madre. La veía salir hacia el foro de grabación, esperaba a que terminara, y en cuanto ella llegaba a casa, hablaban por teléfono, aunque vivieran bajo el mismo techo, para que ella le contara con detalle lo que había grabado ese día. Su madre llamaba después de cada transmisión importante, para decirle a su hijo que le había gustado de su actuación y que no. Esa costumbre se convertiría con los años en parte del carácter que Eugenio llevaría a cada uno de sus proyectos. Mientras estudiaba en el Centro Escolar Panamericano, empezó también a tomar clases formales de actuación en el Centro de Educación Artístico de Televisa. Participó en telenovelas como Caminemos, en programas junto a Silvia Pinal y Héctor Suárez, y poco a poco fue construyendo un lugar propio, distinto al de su madre, dentro de la misma industria que lo vio crecer. Tenía una hermana mayor, Silvia Eugenia, y desde niño entendió algo que marcaría toda su carrera. Llevar el apellido Derbez podría abrirle la puerta de una audición, pero jamás le garantizaría quedarse dentro del cuarto. Cada papel, cada programa, cada oportunidad tendría que ganársela él mismo, compitiendo como cualquier otro actor desconocido. En 1984 llegó el papel que empezaría a definir su carrera. El personaje de Eugenio en el programa cómico Cachún Cachún Ra Ra.
que interpretó hasta 1987. Ahí, el país entero empezó a reconocer su nombre, no como el hijo de Silvia Derbez, sino como un comediante con voz propia. En 1993 dio un paso más grande. Creó, escribió, produjo y protagonizó su propio programa, Al Derecho y Al Derbez. Fue el punto de partida real de su carrera como comediante en la televisión mexicana. Y con los años, nacerían de ahí algunos de los personajes más queridos de la comedia en español: Ludovico Peluche, El Longe Moco, Armando Hoyos, entre muchos otros. Durante casi 2 décadas, Eugenio Derbez se convirtió en uno de los comediantes más importantes de México. Sus programas se transmitían en horarios estelares. Sus personajes se volvían frase de uso diario en la calle. El país entero lo reconocía con solo escuchar su voz. De ese universo de personajes nació también años más tarde La Familia Peluche, una comedia que llevó a Ludovico, el padre exagerado, dramático y entrañable que él mismo interpretaba, a convertirse en uno de los personajes más queridos de la televisión, con episodios que la gente sigue repitiendo y compartiendo décadas después de su estreno original. Pero ese mismo éxito empezó a convertirse poco a poco en una trampa. Cada vez que intentaba proponer algo distinto a la comedia televisiva, la respuesta casi siempre era la misma. La gente lo quería ver como Ludovico, como El Longe Moco, como cualquiera de sus personajes cómicos. No lo querían ver como director o como actor dramático, no como alguien capaz de contar una historia más allá del sketch de 5 minutos. Se había convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión y al mismo tiempo en uno de los actores más encasillados de toda la industria. Cuando intentaba proponer un proyecto distinto, algo más dramático o con mayor ambición narrativa, la respuesta de productores y hasta de amigos cercanos solía ser la misma: que se quedara en lo que ya sabía hacer, que no arriesgara algo que ya funcionaba. Para la industria mexicana, Eugenio Derbez ya tenía un lugar fijo, y ese lugar tenía un techo. En medio de esos años de éxito televisivo, la salud de su madre empezó a deteriorarse. Silvia Derbez llevaba tiempo luchando contra un cáncer de pulmón. Ya no dejaba lugar muchas esperanzas. Los médicos hablaban de semanas, quizá días de vida. Eugenio y su madre habían sido prácticamente inseparables durante toda su vida. La noche del 5 de abril de ese año, salió a cenar mientras ella descansaba en casa. A media cena, recibió la llamada. Su madre había entrado en crisis y parecía que ya era el momento. Eugenio llegó a tiempo. Se quedó junto a ella durante las últimas horas. Silvia Derbez falleció en la madrugada del 6 de abril, tomada de la mano de su hijo, apenas después de que él llegara a su lado. Años más tarde, Eugenio lo describiría con una sola frase que nunca olvidaría. Sintió que su madre lo había esperado para poder irse. La mujer que se había negado a pedirle un solo favor a un productor, que lo había obligado a ganarse cada oportunidad por mérito propio, ya no estaría ahí para ver lo que vendría después. Fue entonces cuando decidió intentar algo que ningún comediante mexicano de su generación había logrado con éxito real: cruzar hacia Hollywood. El comienzo no se pareció en nada a la carrera que había construido en México. Uno de los primeros papeles en el cine de Estados Unidos fue Jack y Jill
la comedia de Adam Sandler, donde interpretó a distintos miembros de una familia construida eternamente sobre clichés sobre los mexicanos. Después de 2 décadas siendo el protagonista absoluto de sus propios programas, ahora era un actor secundario, interpretando estereotipos en un idioma que no era el suyo. Vinieron más papeles pequeños, comedia, drama, algo de ciencia ficción. Ninguno se acercaba al nivel de reconocimiento que ya tenía en México. Para el público de Estados Unidos, Eugenio Derbez apenas empezaba a existir. Había algo más allá del tamaño de los papeles que le costaba entender. Llegaba a las reuniones con guiones completos bajo el brazo, ideas que en México se habrían aprobado en una sola llamada. En Hollywood, la respuesta solía ser cortés, casi amable, pero siempre la misma: que el proyecto era interesante, que tenía potencial, pero que resultaba demasiado latino. Para el público general, años después, resumiría la frustración de esa etapa con esa misma frase, la que escuchó una y otra vez en distintas oficinas de distintos estudios. No estaba compitiendo únicamente contra otros actores. Estaba compitiendo contra una industria que todavía no sabía qué hacer con alguien como él. Una estrella completamente consolidada en su idioma, empezando de cero en otro, cargando con una etiqueta que ni siquiera él había elegido. Ahí tomó una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su carrera. En lugar de esperar a que Hollywood te ofreciera el papel que realmente quería interpretar, decidió escribirlo, dirigirlo, producirlo y protagonizarlo él mismo. El resultado: no se aceptan devoluciones. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. La película se estrenó a finales del año 2013. Contaba la historia de un padre soltero que debe hacerse cargo, contra todo pronóstico, de la hija que apenas conoce. No era casualidad que esa fuera la historia que Eugenio elegiría contar primero como director. Con una familia construida a lo largo de distintas etapas de su vida, con hijos de distintas relaciones, la idea de un padre aprendiendo a reconectar con alguien a quien apenas conocía no le resultaba del todo lejana. La escribió pensando en algo muy simple: contar una historia con corazón, sin depender de un presupuesto enorme ni de estrellas de primer nivel para sostenerla. Antes siquiera de que el público la viera en masa, la industria del cine mexicano ya había emitido su veredicto. Miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, tras una función especial, consideraron que la película no tenía la calidad suficiente para representar a México en la carrera para el Oscar. Al año siguiente, Derbez decidió no inscribirla siquiera en los premios Ariel, el reconocimiento más importante del cine nacional, sumando su nombre a un grupo reducido de cineastas que en el pasado también habían decidido apartarse de esa misma academia por diferencias similares. Las burlas llegaron con fuerza y le dolieron. Comentarios de colegas de la industria, notas en medios especializados, chistes sobre si un comediante de sketches realmente tenía algo que enseñarle al cine serio mexicano. Él mismo lo reconocería años después. Los comentarios sobre esa película, sobre su capacidad de dirigir algo más allá de la comedia, lo golpearon en un momento en el que estaba apostando todo lo que tenía por algo distinto. No era la primera vez que la industria dudaba de él, pero sí era la primera vez que esa duda llegaba justo cuando había puesto en la mesa, por primera vez en su carrera, un proyecto completamente suyo, escrito y dirigido de principio a fin. Entonces,
ocurrió lo que nadie en la industria había anticipado. El público no pensaba lo mismo que la academia. Después de su primer fin de semana en la cartelera, No se aceptan devoluciones empezó a llenar salas de cine, no solo en zonas con alta población latina, sino en todo Estados Unidos. Boca a boca, familias enteras corrieron la voz. La película, que un grupo de expertos consideró insuficiente, terminó siendo semana tras semana de las más vistas del país, sin importar el idioma en que estuviera hablada. No se aceptan devoluciones se convirtió en la película en español más exitosa en la industria de Estados Unidos, superando los $100 millones en recaudación y rompiendo récords de taquilla en distintos países. La revista Variety lo nombró el hombre hispano más influyente del mundo. En 2016, recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La misma película que un grupo de expertos había considerado insuficiente, terminó convirtiéndose en la prueba más contundente de que Eugenio Derbez sí sabía contar una historia completa, no solo un sketch de 5 minutos. Con la puerta de Hollywood ya abierta, los papeles empezaron a multiplicarse. Compartió pantalla con Salma Hayek en Cómo ser un Latin Lover, película que también produjo. Apareció en Overboard, en You Storm, junto a Gerard Butler. Apareció también en Dora y la Ciudad Perdida, en El Cascanueces y Los Cuatro Reinos. Mientras su carrera crecía en Hollywood, su vida personal también se transformaba. En 2012, se casó con la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, con quien tendría a su cuarta hija, Aitana. Sus otros 3 hijos, Aislinn, Badir y José Eduardo, fruto de relaciones anteriores, también habían crecido dentro del mismo mundo del espectáculo. Con el tiempo, se convertirían en actores por derecho propio, construyendo cada uno a su manera algo parecido a lo que él mismo había vivido de niño junto a su madre. Con los años, esa familia numerosa y unida terminaría compartiéndose también con el público a través de un programa de telerrealidad donde lo seguían de viaje en viaje, mostrando tanto la cercanía como las tensiones normales de una familia grande construida entre varios matrimonios, hijos de distintas etapas y una vida repetida entre México y Los Ángeles. Pero el papel que terminaría de cerrar el círculo llegó en el año 2021, con una película pequeña, de bajo presupuesto, sin grandes estrellas de por medio. Era la película Coda. En ella, interpretó a Bernardo Villalobos, un director de coro que empujaba a su alumna, hija de una familia sorda, a perseguir su sueño de cantar, aunque eso signifique alejarse de su propia familia. Además de actuar, Eugenio participó como productor del proyecto. Después, nadie se esperaba que esa película fuera nominada a los premios Oscar. Y en marzo del año 2022 pasó algo que nadie se imaginaba. Coda ganó el Oscar a la mejor película. Durante la ceremonia, el propio equipo destacó públicamente el papel de Eugenio como quien mantuvo el ánimo de todo el elenco durante el rodaje. Al recibir el reconocimiento, escribió unas palabras que resumían todo el camino recorrido: que el cine podía hacer historia incluso sin grandes nombres ni presupuesto, con tal de poner el corazón por completo en el proyecto. Faltaban apenas unos días para cumplirse 20 años exactos de la muerte de su madre. Eugenio dedicó el momento al cielo, con un gesto silencioso hacia ella. Silvia Derbez, quien nunca pidió una sola oportunidad para su hijo, no llegó a ver la carrera de comediante que él construyó solo.
ni el salto hacia Hollywood, ni las burlas, ni el estreno que rompería récords. Pero 20 años después de su muerte, su hijo subía al escenario más importante del cine mundial. La misma disciplina que ella le había enseñado desde niño, demostrando que cada logro se gana, nunca se hereda. El comediante al que la industria mexicana había rechazado años atrás por falta de calidad, ahora sostenía entre las manos la estatuilla más importante del cine mundial. Ese mismo año llegaría otro proyecto que reforzaría su lugar en la industria. Una serie para Apple TV Plus con el nombre Acapulco, que él mismo ayudó a producir, ambientada en el México de los años 80, que él vivió muy de cerca. Tras el reconocimiento de Coda, declararía sentirse listo para dar un paso más: dirigir su propia película dentro de Hollywood, buscando algún día un Oscar propio, no solo como productor o actor, sino también detrás de cámaras. Pero la vida de Eugenio no se detuvo en ese premio. En agosto del 2022, mientras jugaba un videojuego de realidad virtual junto a su hijo Badir, sufrió una caída que le fracturó el hombro en más de 10 fragmentos. El dolor fue tan intenso que durante el vuelo de regreso llegó a pedirle a la tripulación algo que lo aliviara. Sin obtener respuesta, contaría después que sintió que lo trataban como a cualquier desconocido, pidiendo ayuda en la calle, no como alguien que necesitaba atención médica urgente. Tuvo que esperar 4 días completos tomando fuertes analgésicos antes de poder ser operado. El médico que lo revisó le planteó un panorama que él mismo describiría después como aterrador. La fractura era tan poco común que existía la posibilidad de tener que reemplazar el hombro por completo, con el riesgo real de que su propio cuerpo lo rechazara. Por un momento, Eugenio pensó que podía perder el brazo. Su hijo Badir, que estaba con él en el momento del accidente, no sabía qué hacer. Su padre gritaba de dolor, pidiendo que lo durmieran, que hicieran algo, sin poder siquiera llorar del dolor intenso. Alessandra tomó el mando de la situación mientras la familia esperaba noticias desde distintos puntos del país. La cirugía terminó siendo un éxito. Le colocaron más de 20 tornillos para reconstruir la articulación. Pero lo que siguió después no fue menos difícil. Meses después de la terapia física, dolor diario, tardes enteras llorando en cada sesión de rehabilitación sin garantía de recuperar el 100% de la movilidad del brazo, bañarse solo, pararse de una silla, cosas que antes ni siquiera notaba, se convirtieron en tareas que requerían ayuda. El hombre, que un día sostuvo un Oscar frente a millones de espectadores, ahora no podía ni bañarse solo. Y aún así, terapia tras terapia, siguió adelante. Con el tiempo, y ya de regreso frente a las cámaras, reconocería que aquel accidente lo obligó a replantearse cosas que llevaba años dando por sentadas. La velocidad con la que vivía, la cantidad de proyectos que aceptaba sin pausa, el tiempo real que le dedicaba a su familia frente al que le dedicaba al trabajo. Lo que empezó como una fractura en el hombro, terminó convirtiéndose para él en una especie de recordatorio que ni el Oscar, ni las películas, ni los récords de taquilla garantizan que el cuerpo o la vida esperen indefinidamente. Si repasamos la vida de Eugenio Derbez, encontramos algo que se repite una y otra vez en cada etapa. El momento exacto en que todo parecía estar en su contra terminó siendo después el momento que definió su siguiente logro.
lo encasillaron en la comedia televisiva y se convirtió en productor y director de su propio destino. Rechazaron su película por falta de calidad, y esa misma película rompió récords históricos de taquilla. Le dijeron que sus proyectos eran demasiado latinos, y terminó siendo nombrado el hombre hispano más influyente del mundo. Un accidente lo dejó sin poder moverse por sí mismo. Y aún así, mes tras mes, regresó a trabajar. Tal vez esa sea la verdadera lección detrás de esta historia. No que el éxito llega sin obstáculos, sino que los obstáculos más grandes casi nunca anuncian el final del camino. A veces son simplemente la parte de la historia que todavía no has aprendido a contar. Eugenio no tuvo que elegir entre ser el comediante que México amaba o el cineasta que Hollywood terminaría reconociendo. Tuvo que aprender algo mucho más difícil: que se puede ser rechazado por los mismos que deberían reconocerte primero. Que se puede empezar de cero más de una vez, incluso después de haberlo logrado todo. Y que el cuerpo puede quebrarse literalmente en pedazos, sin que eso signifique que la historia haya terminado. Tal vez tú también estés esperando que alguien más valide tu trabajo antes de seguir adelante. Un jefe, un maestro, una industria completa. Y quizá hoy sea el momento de recordar algo que la vida de Eugenio demuestra con hechos, no con palabras. A veces, las personas que deberían reconocer tu esfuerzo primero son precisamente las últimas en hacerlo. Eso no significa que estén en lo correcto. Solo significa que la respuesta nunca estuvo en esperar su aprobación. Estuvo en seguir reconstruyendo, incluso cuando nadie más creía que valía la pena. Silvia Derbez nunca vio a su hijo subir al escenario de los Oscar, pero le enseñó, sin saberlo, la única herramienta que en verdad lo llevaría hasta ahí: que nadie te regala un lugar, que un apellido puede abrirte una puerta, pero solo el trabajo constante te permite quedarte del otro lado. Ahora, te pido, dale like a este video si quieres más biografías que inspiran. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete a Pausa Envío para seguir creciendo juntos. Y recuerda esto: si hoy estás construyendo algo en lo que nadie más cree en ti, puede que te cueste años, puede que te cueste rechazos, puede que te cueste burlas, o puede que te cueste mantenerlo todo en silencio. Pero nada tiene la última palabra sobre lo que tu trabajo vale de verdad. Solo el tiempo, la insistencia, pueden decidir eso. No dejes que una opinión ajena escriba el final de tu historia. Haz que sea la razón por la que decidiste terminarla tú mismo. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pausen.